Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Vamos a dar inicio a nuestra celebración eucarística en este hermoso día, jueves, Eucaristía, jueves eucarístico. Damos gracias por el don de la vida, pedimos por sus intenciones de cada uno de ustedes, por nuestros enfermos, por la salud del licenciado Francisco Indalecio Somoza, también por el descanso de Alberto Cohen, María Celia de Cohen y juntos de familia Cohen, hermana Moy, las almas del purgatorio, especialmente las que no tienen, que interese por ellas. Para celebrar en nuestro sagrado misterio, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos, Señor Dios, que llevaste a cabo la obra de la redención humana por el misterio pascual de tu unigénito. Concede benigno que quienes anunciamos llenos de fe, por medio de los signos sacramentales, su muerte y resurrección, experimentemos un continuo aumento de tu salvación. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del profeta Ezequiel. El Señor me habló y me dijo: Hijo de hombre, vives en medio de un pueblo rebelde. Tienen ojos para ver y no ven, oídos para oír y no oyen, porque son un pueblo rebelde. Ahora pues, hijo de hombre, prepara tus cosas como quien va al destierro y vete de día, ante la vista de todos, a ver si se dan cuenta de que son un pueblo rebelde. Arregla tus cosas como quien va al destierro, de día, ante la vista de todos, y sal por la tarde, a la vista de todos, como salen los desterrados. Haz a la vista de todos un agujero en la pared y sal por ahí, ante la vista de todos. Échate tus cosas al hombro y sal en la oscuridad. Cúbrete la cara para no ver el país, porque te he convertido en una señal para el pueblo de Israel. Hice, pues, lo que el Señor me había ordenado. De día preparé mis cosas como quien va al destierro. Por la tarde hice un agujero en la pared con la mano y salí en la oscuridad, con mis cosas al hombro, a la vista de todos. A la mañana siguiente el Señor me habló y me dijo: Hijo de hombre, ¿no te ha preguntado el pueblo de Israel, ese pueblo rebelde, qué era lo que estabas haciendo? Pues anúnciales: esto dice el Señor. Estas frases se refieren al príncipe que está en Jerusalén y a todo el pueblo de Israel que vive en la ciudad. Diles: yo soy una señal para ustedes. Lo que yo he hecho, eso harán con ustedes. Irán cautivos al destierro y su príncipe, con sus cosas al hombro, saldrá en la oscuridad. Perforarán una pared para que pueda salir y él se cubrirá la cara para no ver el país con sus ojos. Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor. Perdona a tu pueblo, Señor. Perdona a tu pueblo, Señor. Los israelitas provocaron al Dios Altísimo y se rebelaron contra él, negándose a guardar sus preceptos. Desertaron y lo traicionaron como sus padres, fallaron como un arco mal hecho. Perdona a tu pueblo, Señor. En sus colinas lo encolerizaban, con sus ídolos provocaban sus celos. Dios lo oyó y se indignó, y rechazó totalmente a Israel. Perdona a tu pueblo, Señor. Mandó sus soldados al cautiverio y el arca de la alianza a las manos enemigas. Entregó su pueblo a la espada, encolerizado contra su heredad. Perdona a tu pueblo, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Señor, mira benignamente a tus siervos y enséñanos a cumplir tus mandamientos. Amén. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Pedro se acercó a Jesús y le preguntó: si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? Hasta 7 veces. Jesús le contestó: no solo hasta 7, sino 70 veces 7. Entonces Jesús les dijo: el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus servidores. El primero que le presentaron le debía muchos millones. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su mujer, a sus hijos y a todas sus posesiones, para saldar la deuda. El servidor, arrojándose a los pies, le suplicaba diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El rey tuvo lástima de aquel servidor, lo soltó y hasta le perdonó la deuda. Pero apenas había salido aquel servidor, se encontró con uno de sus compañeros que le debía poco dinero. Entonces lo agarró por el cuello y casi lo estrangulaba mientras le decía: págame lo que me debes. El compañero se le arrodilló y le rogaba: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Pero el otro no quiso escucharlo, sino que se fue y lo metió a la cárcel hasta que le pagara la deuda. Al ver lo ocurrido, sus compañeros se llenaron de indignación y fueron a contarle al rey lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo: siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haber hecho lo mismo y haber tenido compasión de tu compañero, como tuve yo compasión de ti? Y el Señor, encolerizado, lo entregó a los verdugos para que no lo soltaran hasta que pagara lo que debía. Pues lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Cuando Jesús terminó de hablar, salió de Galilea y fue a la región de Judea, que queda al otro lado del río Jordán. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, nos damos cuenta cada día que pasa, cada momento que tenemos el encuentro con la palabra de Dios, que la palabra pues debe de ayudarnos a iluminarnos, que la palabra de Dios es la luz que debe de guiar nuestro camino, aún en los senderos más oscuros de la vida. Debemos de darnos cuenta, queridos hermanos y hermanas, que la palabra de Dios es el medio por el cual Dios quiere que nosotros conozcamos sus designios y también que nosotros seamos
buenos cristianos, auténticos hijos de Dios. La palabra de Dios que hoy hemos escuchado en la primera lectura es bastante curiosa. Es un mandato que el Señor le da al profeta Ezequiel para que lo realice, y tal vez sin ningún sentido primeramente. Y algunos probablemente podrían haber dicho, ¿no?, que el profeta estaba loco, que aquella persona, que aquel hombre estaba loco, porque le dijo el Señor: toma tus cosas y vete, como que vas al destierro. Entonces imaginémonos aquella escena donde Ezequiel agarra sus cosas, las hace un montón y las toma sobre sus hombros y se va. Y alguno pudo haber dicho: pues este está loco, ¿no? Anda ya delirando. Y más aún, haciendo un agujero en la pared para salir de la ciudad. Pero esto tiene un sentido. Y de hecho el Señor le dice al profeta Ezequiel que él es un signo ante aquel pueblo rebelde. Y así como él ha realizado esas acciones que Dios le ha concedido, o que Dios le ha mandado, pues de la misma manera el pueblo va a tener que hacerlo. Va a tener que salir con sus cosas, como que va al destierro, y de hecho lo va a hacer en el futuro. Es un oráculo que Dios les está dando, una profecía que Dios les está brindando de lo que va a suceder por su rebeldía. ¿Y qué nosotros podemos quedarnos con esto, hermanos? Yo creo que podemos verlo desde dos perspectivas. Primero, el profeta es un signo ante aquel pueblo rebelde. Ezequiel es un signo de Dios ante aquel pueblo rebelde. Debemos, hermanos, de ser conscientes que Dios manda signos claros y elocuentes para nuestra sociedad, que de repente también es bastante rebelde. Dios muestra signos claros de su amor, de su compasión y a veces hasta de su justicia divina, de esa justicia a veces dura, que nosotros podemos, pues, a veces percibir de parte de Dios. Y aún así, como el pueblo de Israel, habiendo visto a Ezequiel, no tuvo claro ni le creyó, aunque Ezequiel se los hubiera explicado, así también pasa con nosotros, o pasa con nuestra sociedad. Vemos signos que Dios nos da de los acontecimientos que suceden continuamente. El Papa Juan Pablo II decía: los signos de los tiempos, y aún así no los vemos, no los creemos. De la otra perspectiva puede ser, hermanos, que nosotros, como hijos de Dios y consagrados profetas de Cristo, consagrados profetas de Dios, nosotros debemos de ser un signo ante esta sociedad. Y no nos vayamos tan lejos. Nosotros debemos de ser signos en nuestras familias, debemos ser signos en nuestras casas, en nuestros hogares. Nosotros debemos de ser como el profeta Ezequiel, que anuncia los designios de Dios. Yo sé que de repente se vuelve un poco complicado, porque hasta el mismo Jesucristo lo dijo: nadie es profeta en su propia tierra. Así lo podemos decir nosotros, pues no, se nos dificulta ser profetas con nuestra familia, en nuestra casa, con los que nos conocen, pues porque de repente perdemos credibilidad, puede ser. De repente hacemos lo contrario a lo que decimos, o a veces decimos lo contrario a lo que hacemos. Por lo tanto, a veces se hace tan complicado, hermanos, que nosotros seamos signos en medio de nuestra gente. Pero ese es un llamado que Dios nos está haciendo hoy. Por lo tanto, si nosotros queremos ser un signo creíble, un signo veraz de Dios, tenemos que comenzar a ver cómo ir cambiando nuestra forma de vivir, nuestra existencia, nuestra relación con Dios. Si no nos creen que nosotros somos signo, pues ir trabajando en ese sentido, ¿no? Que si soy signo, debo de ser conforme a lo que Dios dice.
El pueblo es rebelde y eso es una realidad que debemos de aceptar. Existe mucha rebeldía en el mundo. ¿Rebeldía qué es? Rebeldía es negarse a acatar unas normas, negarse a acatar algo que ya está establecido. La rebeldía es vivir de manera tal como si no existiera algo que me rija o algo que me guíe, algo que me ilumine. Y el mundo, hermanos, nuestra sociedad vive y quiere vivir como si Dios no existiera. Por lo tanto, necesario es que nosotros seamos signos de Dios ante este mundo que tanto necesita de Dios. Ya en alguna ocasión les he dicho que a veces nos quejamos de que el mundo hay tanta violencia, hay tanta muerte, tanta injusticia, tantos crímenes, pero a veces nosotros no hacemos nada. A veces nosotros nos quedamos de brazos cruzados y pensamos nosotros que con no hacer nada estoy haciendo lo contrario a aquello que pues quizá en alguna vez señalo. Y no, hermanos, el no hacer nada es como si no me importara lo que pasara. Y el hacer algo no quiere decir tampoco que me voy a hacer elitista o me voy a hacer de algún grupo y que voy a manifestarme, no sé, mis ideas, etc. El hacer algo quiere decir comenzar desde nuestras casas, comenzar desde nuestra vida sencilla y ordinaria. Desde ahí voy a comenzar a ser yo diferente. Porque a veces señalamos las injusticias, señalamos los crímenes, señalamos los atropellos a la vida humana y nosotros a veces lo hacemos y aún dentro de nuestra familia, dentro de nuestra casa o con las personas que están con nosotros, que viven cerca de nosotros. Por lo tanto, hermanos, nosotros debemos de ser esos signos que el mundo necesita. Y el Evangelio es una palabra pues bastante clara y yo creo que a muchos nos llama la atención hoy lo que nos presenta nuestro Señor Jesucristo, el perdonar. Algo que va a caracterizar y que va a ser lo que defina a un buen cristiano, buen hijo de Dios, es el perdón. Y yo sé que de repente se nos hace bastante difícil y complicado porque cada uno vive situaciones muy diferentes y que esta característica se hace bastante difícil de llevar a cabo. Sí, podemos decir, perdona a tus enemigos, reza por los que te persiguen, etc. Pero cada uno de nosotros vive una situación diferente. Muy probablemente algunos habrán vivido duras circunstancias que no les permite en cierta manera pues expresar el perdón o vivir el perdón para la otra persona. El perdón, hermanos, es un proceso y el perdón es un don de Dios. El perdón no va a venir de la noche a la mañana y como les digo, siendo un proceso va paulatinamente. Cuando se hace bastante difícil el perdón, qué bueno, ¿no? Que el perdón se haga de forma fácil, de forma rápida en una persona, qué bueno. Pero también a aquellos que les cuesta mucho o que hay circunstancias que son difíciles de perdonar, el perdón es un don de Dios y hay que pedirlo. Y va creciendo poco a poco, pero es importante que nosotros le vayamos dando cabida en nuestra vida, porque si nosotros nos cerramos a perdonar, entonces ahora sí, ya está de nuestra parte que nosotros lo querramos o no. Y cuando no se quiere, no se busca la forma de aumentar el perdón, pues aquello se va convirtiendo en odio y eso hace daño a nuestra vida, eso nos quita la paz, eso nos aleja de Dios y también nos aleja de nuestros hermanos. Y también hoy nos da una lección, la parábola que el Señor nos ha dicho, porque a veces le pedimos a Dios que nos perdone, a veces le pedimos a Dios justicia, pero nosotros no perdonamos, pero nosotros no somos justos. El Padre Nuestro, cuando decimos esta hermosa oración que Cristo nos ha enseñado, decimos, perdónanos como nosotros perdonamos a los que nos ofenden.
le pedimos perdón a Dios y nos comprometemos nosotros a perdonar también. Ojalá, hermanos, que esta característica que define a un buen cristiano, hijo de Dios, tenga cabida en nuestras vidas. Como les digo, a veces es difícil perdonar, pero también debemos de dar nosotros cabida al perdón. Y poco a poco vayamos abriendo nuestro corazón. Pidámosle a Dios la gracia del poder perdonar. Y si tenemos la oportunidad de hacerlo, hermanos, es una gracia tan grande. Y tenemos una ganancia tan inmensa, aquel que perdona de corazón. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Estoy un mandato nuevo, estoy un mandato nuevo, que se amen mutuamente como yo los he amado, dice el Señor, que se amen mutuamente como yo los he amado, dice el Señor. La señal por la que el mundo distinguirá a los cristianos ha de ser si nos amamos como Cristo nos amó. Ha de ser si nos amamos como Cristo nos amó. Estoy un mandato nuevo, estoy un mandato nuevo, que se amen mutuamente como yo los he amado, dice el Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Señor, al celebrar el memorial de nuestra salvación, imploramos humildemente tu clemencia, a fin de que este sacramento de amor sea para nosotros signo de unidad y vínculo de caridad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo darte gracias, es bueno bendecir tu nombre, Padre Santo, Dios de misericordia y de paz, porque has querido que tu Hijo, obediente hasta la muerte de cruz, nos precediera en el camino que nos lleva a ti, término de toda esperanza humana. En la Eucaristía, testamento de su amor, Él se hace comida y bebida espiritual para alimentarnos en nuestro viaje hacia la Pascua eterna. Con esta prenda de la resurrección futura en la esperanza participamos ya de la mesa gloriosa de tu reino, y unidos a los ángeles y a los santos, proclamamos el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Dios está en el cielo y la tierra de tu gloria, hosana en el cielo. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor.
santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la infusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió, lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza en la vida eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, a celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, en tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo José Luis, su obispo auxiliar Gregorio Rosa Chávez, nuestro cardenal, y todos los pastores que cuiden de tu pueblo y llevar a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron de la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, San José, su castísimo esposo, los apóstoles, los mártires, San Óscar Anuco Romero, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Vienes a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, Que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Como hijos amados de Dios, dense fraternalmente la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar.
Cristo. Amén. Sangre de Cristo. Amén. Copa de Cristo, Daniel. Comunión espiritual. Señor Jesús, yo creo que está realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Deseo que vengas a mí sacramentalmente, pero como no puedo hacerlo ahora, ven a lo menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, me uno y me consagro a ti. No permita, Señor, que jamás me separe de ti. Así sea. Oremos. Dios nuestro, que la participación en este banquete celestial nos santifique, de modo que, por la recepción del cuerpo y la sangre de Cristo, se estreche entre nosotros la unión fraterna, Él que reina por los siglos de los siglos. Amén. Dale, Señor, el descanso eterno. Brille para ellos la luz perpetua. Descansen en paz. Así sea. Pues seguimos invitándolos para que esta tarde de oración, esta hora santa, más bien en la noche, la que tenemos, nos acompañe. Es un momento muy bonito, muy hermoso para nosotros, para estar con Jesús sacramentado en la hostia consagrada. Ese es nuestro credo, lo que creemos. Entonces, pues, qué mayor bendición para nosotros de tener a Cristo con nosotros y poder adorarlo, estar cara a cara, aunque sea, bueno, por estos medios virtualmente. Entonces, de todos modos, pues entonces la transmisión es en vivo a las 8 de la noche. Los invitamos y sobre todo para seguir pidiendo por esta pandemia, por estos contagios que está habiendo de este coronavirus, ¿no? Para que disminuyan pronto, se acabe eso y pronto tengamos una vacuna ya que pues se pueda distribuir a toda la gente, en todo el mundo. Gracias a Dios que parece que hay buenos resultados sobre estas vacunas de nuestros científicos, doctores, etc. Entonces vamos a pedir al Señor para que su obra sea manifestada en estas personas que están luchando también por contrarrestar estos desafíos, estos retos que nos presenta la vida. Pedimos por todos los enfermos y también pues nos encomendamos a sus oraciones. Están ustedes en nuestras oraciones. El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. La alegría del Señor sea nuestra fortaleza. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Dulce Madre, no te alejes, tu vista en nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y nunca solo nos dejes. Y haz que nos protejas tanto como la Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. San José, Ruega por nosotros.
Nuestra Señora de la Merced, ruega por nosotros. San José Marelo, Ruega por nosotros. San Óscar Anforomé. Ruega por nosotros. Demos gracias al Señor, demos gracias.